voy a invitar, hermanos, a que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 12. Proverbios capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1. Proverbios capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tienen listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Nuevamente, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y hermanos, una pregunta antes de iniciar esta enseñanza. ¿Nosotros amamos la instrucción? ¿Nosotros amamos la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? O ya no quieren responder porque siempre decimos a veces que sí y resulta con que a la hora era que no, ¿verdad? ¿Y cómo podemos darnos cuenta nosotros si amamos o no amamos la instrucción que es la palabra de Dios? Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, dice que son los rasgos que tienen estas personas, es que les gusta aprender, que les gusta ser enseñados por la palabra de Dios, ser instruidos. Y hermanos, ahí es cuando nosotros lo empezamos a aplicar a nuestras vidas y empezamos a darnos cuenta que quizás nosotros no amamos la palabra de Dios, no amamos la enseñanza. ¿Y por qué, hermanos? Porque se supone que cada que nosotros tenemos oportunidad para aprender la palabra de Dios, a veces le damos prioridad a otras cosas. Y no tan solo hablando de cuando nos congregamos, cuando leemos en nuestras casas, sino hablando de en todo momento, hermanos. Y cuando nosotros empezamos a analizar este punto ya más a fondo y nos preguntamos, ¿nos gusta aprender de la palabra de Dios? Ahí ya va cambiando nuestra forma de ver de que si amamos o no amamos la palabra de Dios. Y en esta noche, hermano, cada uno de nosotros respóndase: ¿me gusta aprender de la palabra de Dios o no me gusta aprender? ¿O somos de los que decimos ya sé todo? Como que ¿para qué estar aprendiendo más si ya sé todo? Una ocasión había una persona que le decías tú algún tema de la Biblia y decía, yo ya lo sé. Pues como que yo ya no me interesa escuchar un tema porque pues de eso ya lo conozco. O sea, y siempre decía que conocía cualquier tema que tú le hablabas de la palabra de Dios, decía yo ya lo conozco. Pero el día que le tocó mostrar ese conocimiento en su vida diaria, resulta que salió que no aplicó nada, porque no tan solo se trata de saber, sino se trata, como dice la palabra de Dios, amar la instrucción. Y amar una instrucción es no tan solo decir, pues sí, sé una norma, una ley, pero también eso implica el vivirlo. Hermanos, por ejemplo, si tú, lo que hemos comentado, si tú sabes alguna ley, ¿no? ¿Qué leyes hay en este mundo? Un ejemplo de alguna ley. De los vehículos. Ajá, alguna ley de los vehículos. No pasarse un semáforo en rojo. Y resulta que te pasas un semáforo en rojo. El hecho de que tú lo supieras y te agarró el de tránsito, ¿te ayudó para algo? No, ¿verdad? Porque al final de cuentas terminaste violando la ley. Y así es también con la palabra de Dios. No nos sirve solamente conocerlo si no lo aplicamos, porque eso no nos ayuda de nada. Lo que nos ayuda a nosotros es realmente hacer cambios en nuestra vida de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, pues a veces decimos, pues lo aprendí, ya lo entendí, pero a la hora de aplicar no. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios, que debemos de amar toda enseñanza que proviene de Dios. Dice, mas el que no le gusta ser instruido, lo compara la palabra de Dios. Todo aquel que no le gusta ser corregido con la palabra de Dios,
lo pone como un ignorante. Puede sentirse la persona más sabia, la persona más hábil, pero si no corrige sus vidas, es una persona ignorante. Las personas pueden decir que saben, pero nuestra vida, nuestro comportamiento es lo que evidencia si realmente estamos amando la palabra de Dios. Y miren, hermanos, hay formas tan sencillas que hacemos y que no nos damos cuenta, pero le estamos diciendo a Dios: no me interesa tu palabra. Una forma en la cual tú y yo podemos menospreciar la palabra de Dios es cuando a veces en nuestros hogares tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Pues nos ponemos a hacer alguna actividad, ya sea algún quehacer, ver la televisión, ver nuestro celular, ver cualquier otra cosa, pero menos estudiar la palabra de Dios. Y cuando tú y yo le damos prioridad a cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios, sin darnos cuenta, tú y yo la estamos menospreciando. Otro punto en el cual también menospreciamos la palabra de Dios, ¿cuál creen que es? La desobediencia. Cuando, volviendo al ejemplo, tú sabes una ley de la palabra de Dios, pero al final tú dices, pues voy a hacer lo que yo quiera. Estás despreciando la palabra de Dios y no estamos haciendo lo que dice el versículo 1, que dice amar la instrucción. ¿Qué otro ejemplo hay? Hay un ejemplo también muy grande y también muy evidente en el cual nosotros le decimos a Dios: no me interesa tu palabra. ¿Cuál creen, hermanos? Dios, aprendemos de su palabra, ya vimos, a través de obedecerla, a través de estudiarla en nuestra casa, pero ¿cuál otra forma hay de aprender de la palabra de Dios? Escuchándola, pero ¿cómo la escuchamos? ¿O en dónde la escuchamos? Cuando nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, es un momento en el cual Dios derrama de su palabra y empieza a enseñarnos y a tratar en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos decimos, pues ¿para qué me congrego, verdad? Pues hoy tengo una actividad, hoy me salió un asunto muy importante, y nosotros menospreciamos la palabra de Dios. Y sin darnos cuenta le decimos a Dios: no me interesa tu palabra, tengo algo más importante que hacer, y al último te dejo a ti. Y hermanos, esta enseñanza del versículo 1 va de la mano con lo que vimos el domingo. Dios se enojó con toda la humanidad vimos dos razones muy importantes por la cual Dios se airó con toda la humanidad. ¿Y cuáles eran? Que la humanidad, ¿qué dejó de hacer con Dios? De buscarlo, de adorarlo y de ser agradecidos. Y una forma en la cual tú y yo podemos ser agradecidos con Dios es cuando venimos y amamos su palabra, cuando lo obedecemos. Hermanos, ¿por qué obedecemos la palabra de Dios? Si no es por gratitud, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él nos ha transformado, porque nosotros estábamos hundidos en el pecado, y cuando Él nos dio esa nueva vida, venimos y voluntariamente lo empezamos a obedecer, lo empezamos a buscar por gratitud. Pero cuando nosotros también desaprovechamos los días que tenemos para congregarnos, es decirle a Dios: no me interesa tu palabra, no amo tu palabra. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a aplicar este versículo y lo que vimos el domingo, que Dios está enojado y airado con toda la humanidad, ¿cómo se encontrará Dios? Nuevamente la pregunta, viendo a las iglesias cristianas actuales y los congregantes. Estará diciendo: qué bueno, están echándole ganas, me aman, se esfuerzan. Cuando en estos días estamos viendo que en todas las iglesias está decayendo la asistencia. Estos días tuve la oportunidad de platicar con una persona de otro estado y me estaba comentando, dice: acá en este estado la asistencia a las iglesias también está disminuyendo. Y veíamos ese caso, cómo el cristiano es tan incongruente y ha dejado de ser agradecido con Dios. ¿Qué decían en tiempo de pandemia? Que se abran los templos, amamos a Dios, queremos buscar a Dios. Y sorpresa,
Se abrieron los templos y están vacíos. ¿Realmente el cristiano ama a Dios? Dice nuestra hermana, estamos bien alrevesados. Y es cierto. Y con nuestros hechos le estamos diciendo a Dios, no me interesa tu palabra, no me interesa escucharte, no me interesa aprender de ti. Y hermanos, a veces es triste porque vemos y escuchamos a muchos cristianos que dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón, es mi prioridad, es la razón de mi vida. Y se desaparecen. Y después de 2, 3 años dicen, ay, es que tenía actividades, pero ya regresé a la congregación. Y somos tan incongruentes. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que ama la palabra de Dios la va a buscar, la va a conocer. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Todo aquel que aborrece la palabra de Dios, la menosprecia, dice, delante de Dios, es un ignorante. Y esto va de la mano con el versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de los malos pensamientos. ¿Por qué va de la mano? Porque todo aquel que ama la sabiduría, que ama la palabra de Dios, que nos instruye, nos capacita, todas ese tipo de personas van a alcanzar el favor de Dios. Van a alcanzar su misericordia, mas el que no ama la palabra de Dios, dice, está a disposición de los malos pensamientos que llevan a la condenación. Y por eso, hermanos, decimos, va de la mano el versículo 1 y el versículo 2, porque todo aquel que ama la palabra de Dios alcanza su favor, mas todo aquel que aborrece la reprensión, que menosprecia la palabra de Dios, ¿qué pasa con nuestras vidas cuando nos empezamos a alejar de la palabra de Dios? El pecado, ¿verdad?, empieza a llenar nuestra mente, nuestro corazón, y por eso dice, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Aquel que aborrece su palabra, que la menosprecia, se está llenando de malos pensamientos. El pecado está empezando a reinar y gobernar las vidas. Dice, mas él condenará a ese tipo de personas. Por eso la importancia, hermanos, que tú y yo valoremos cada día que tenemos para estudiar la palabra de Dios, cada día que tenemos para congregarnos, porque ahí es cuando Dios nos habla. Porque dice su palabra que cuando nosotros nos reunimos, dice un salmo, ¿cómo es la reunión de cuando se congregan los hijos de Dios? ¿Cómo dice? ¿Alguien se acuerda que cuando nos reunimos los congregantes, cómo es? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí, ¿qué hace Dios? Envía bendición. Cuando tú y yo nos congregamos a alabar y estudiar la palabra de Dios, tú no lo puedes ver, pero Dios está añadiendo bendición, está haciendo que tu vida sea agradable. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Pero nosotros bien orgullosos, menospreciando su palabra, diciendo, pues ¿para qué me congrego? ¿Para qué tanto congregarme, no? Y es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que amarla, tenemos que buscarlo cada día más. Hermanos, a veces es triste escuchar a personas que dicen, pues ya, ¿para qué tantas actividades? Como que ya estamos llenos, ya, como que ya alcanzamos todo. Y hermanos, aún estudiando del diario, aunque tengamos reuniones del diario, ¿lograremos alcanzar a comprender, a que nuestra vida sea corregida? No, ¿verdad? Pero aún así, como cristianos, es triste ver nuestra condición y decimos, pues ya para qué tanto, ¿no? Ya. Y les dices, pues vamos a hacer esto, y no, pues para qué más, ¿no? Hay que ya, como que fue mucho, ya, como que ya estoy muy santo, ¿no? O sea, a veces así las personas se comportan, cuando debería de ser nuestro anhelo, la razón de nuestra vida, el amar, conocer más de Dios y de su palabra.
Y a veces las personas ya cuando vienen los momentos difíciles, preguntando, ¿y dónde está Dios? Cuando nosotros lo despreciamos y desechamos su palabra. A veces es triste también ver que invitas a los mismos cristianos, vamos a congregarnos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Ay, no, es que hoy tengo cosas que hacer. Ay, no, es que esto, ay, no, es que el otro. Y hermanos, es triste porque no menosprecia la invitación que tú haces. Es triste porque ellos están menospreciando la oportunidad que Dios nos da de conocerlo y de estar juntos en armonía. Es muy triste, hermanos. Y se supone que lo que estamos hablando, que los que menosprecian la palabra de Dios son, dice el título que tenemos, ¿no? Contrasta entre el justo y el malvado. Se supone que los malvados son los que no quieren la palabra de Dios, no se quieren congregar, no quieren saber nada de Dios, pero lamentablemente el cristiano es el que hace todo eso, así como que ya fui una vez, pues ya cumplí. Y hasta el otro año que si le va bien a Dios. Ya fui a una actividad, pues ya. Me invitan, no, pues ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? No, ya. Hasta se ofenden, ¿no? No, ya fui tantas veces, ya. O sea, y hermanos, se supone que esas son características de los malvados. Mas Él condenará al hombre de los malos pensamientos. Incluso, hermanos, a veces es tan contradictorio porque lo que hemos comentado, hay personas que dicen, pues yo donde me congrego, donde asisto, no se enseña la palabra de Dios, yo tengo ganas de aprender. Y le dices, pues te invito, vamos a estudiar la palabra de Dios. No. Y se espantan, ¿no? Y dices, triste, porque están menospreciando a Dios. No nos menosprecian a nosotros, menosprecian la palabra, la enseñanza. Y más adelante vamos a encontrar un proverbio donde Dios habla y dice, por cuanto despreciaron, yo también, ¿no? Y hermanos, es lo que tú y yo tenemos que analizar, que seamos personas que amamos la palabra de Dios, que amamos ser instruidos, que amamos la armonía y la comunión entre cada uno de nosotros, que busquemos alcanzar el favor de Jehová. Dice el versículo 3, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Esta porción en Nueva Traducción Viviente dice así, la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Hermanos, a veces las personas quieren encontrar la estabilidad, la seguridad en todo lo que hay en este mundo, menos buscar a Dios. Pero dice la palabra de Dios, aunque ellos vayan y busquen en todas las cosas que hay alrededor, no van a encontrar esa estabilidad. Mas sin en cambio los que aman la palabra de Dios, sus vidas van a ser estables y vamos a echar raíces. Y es por eso lo que siempre hemos comentado, hermanos. Tú ves a cristianos que llegan momentos difíciles y andan llorando, ¿no? En cada esquina que encuentran, en cada rincón, a llorar y a hacer un mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque es evidencia de que no han echado raíces en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros realmente nos cimentemos en la palabra de Dios, dice que nuestras vidas van a agarrar estabilidad y van a ser como un árbol que tiene raíces profundas. Los que han visto cuando se arranca un árbol que tiene raíces profundas, ¿cómo es ese árbol? ¿Lo puedes tirar tan fácilmente? Ustedes pueden ver en videos ahora en las redes sociales gente que quiere arrancar árboles enormes con su coche, ¿no? Y se encarregan y pobre coche, le arrancan la salpicadera, le arrancan la defensa, le arrancan todo al coche, pero el árbol permanece. ¿Y qué pasa cuando tú te encuentras un árbol que no tiene raíces? Hasta una persona empujándolo. Una ocasión vi un video donde una persona
se encontró con un árbol que no tenía raíces y nomás lo empezó a empujar así con la mano y ¡pum!, que se cae. Y salió y no tenía raíces. Pero un árbol que tiene unas raíces que tan profundas no lo puede mover nada. Y dice la palabra de Dios, si tú amas la instrucción, si tú amas la palabra de Dios, sus enseñanzas, tú vas a ser como un árbol que echa raíces. Pero si tú menosprecias la palabra de Dios, haces lo que tú quieres, vives como quieres, dice, no va a haber estabilidad en tu vida. Vas a estar, ahora sí como nosotros decimos, como un sube y baja, un día arriba, otro día abajo, y nunca hay estabilidad. Y sigue diciendo el versículo 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Cómo es la mujer virtuosa, hermanas? Como una corona en la cabeza de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Aquí muchos hombres, la mayoría de los esposos dirían, es cierto, la mujer mala es una carcoma como una carcoma en los huesos. Pero hermanos, la pregunta, ¿quién le buscó la esposa? Él, ¿verdad? ¿Quién? Ahorita les voy a decir. Esto de carcoma en sus huesos, en otra versión dice, es un cáncer que come los huesos. ¿Quién se buscó el cáncer? ¿Él? ¿Él o quién se lo buscó? Él, ¿verdad? A veces andan llorando, ¿no? Es que mi mujer es mala, es que mi mujer esto, es que mi mujer lo otro, y ponen tantas y tantas excusas, pero dice la palabra de Dios, la mujer virtuosa va a ser una corona al marido, pero el marido debe de saber buscar una mujer virtuosa. El problema es que los maridos buscan conforme a sus pensamientos y sus deseos y después ya se andan quejando. Es que me salió mala mi mujer, es que mi mujer esto, es que mi mujer aquello. Pero ¿quiénes son los responsables? El marido. Y ahora al revés, en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Quién te buscó tu marido? A veces nos quejamos, ¿verdad?, delante de Dios. ¿Por qué Dios me castigas? ¿Por qué Dios haces esto? Y hermanos, todo esto va unido al versículo 1, porque no amamos la palabra de Dios. Por eso nos vienen tantas consecuencias, porque si nosotros amáramos la palabra de Dios, nosotros aprenderíamos varios puntos. Uno de los puntos principales para el matrimonio, tiempo de Dios, la persona que Dios tiene para tu vida y el que tú sepas discernir. El estar en un mismo yugo. Pero ¿qué pasa? Todas las personas dicen, ay, ¿para qué tanto pedirle a Dios? Tú busca, tú escoge, pero cuando ya tienen su cáncer, ahí sí ya andan llorando, ¿verdad? Y va para tanto hombres como para mujeres. Por eso la palabra de Dios dice, ama la palabra de Dios, ama sus instrucciones, ama sus mandamientos, porque te van a librar de tantos dolores de cabeza. En este caso, en el matrimonio, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Que los matrimonios que son de acuerdo a la voluntad de Dios van a ser matrimonios donde va a haber bendición, favor de Dios, pero matrimonios en los cuales no se ha tomado a Dios en cuenta, va a ser como tener un cáncer. Y por eso, hermanos, la importancia de que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas, nuestros hogares, sobre todo los que están casados, ¿no? Si ya están en esta situación, pues ya no hay vuelta atrás. Pero sí hay una solución en el que tú puedes pedirle a Dios, que Dios intervenga y entre y reconocer, Señor, quizás no te tomamos en cuenta, quizás hicimos nuestra voluntad, nuestros deseos, pero Señor, ahora te pedimos que tú intervengas. Y Dios puede restaurar un hogar. Eso lo tenemos todos, es presente en nuestra mente, que Dios puede restaurar un hogar, pero tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a su palabra, empezar a aplicar lo que enseña la palabra de Dios
y pueden ser restaurados. Y ese matrimonio que era como un cáncer, Dios lo puede sanar, porque no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Y aquí también hay otro punto para todos los que son solteros, que buscar la voluntad de Dios. Hay tantas personas que se han casado por la presión y los empiezan a presionar y cásate y ya se te va a ir el tren y todo, y andan desesperados y con la primera persona que encuentran se casan y sorpresa, sin darse cuenta, en lugar de un beneficio, se meten en un cáncer. Por eso, hermanos, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Busca la voluntad de Dios, busca la persona que Dios tenga para ti, busca sus tiempos. Porque, hermanos, si tú, sobre todo los solteros, si tú cedes a la presión de que ya te debes de casar y ya estás grande o ya estás viejo, ya no te vas a quedar para siempre así, ¿quién va a sufrir al final las consecuencias? El que se fue por las presiones, ¿verdad? Y al final tú vas con los que te presionaron y le dices, ya ves, por presionarme elegí mal. Fue tu culpa, tú elegiste así. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? No fijarte. Y ya después te echan la culpa, ¿no? Pero, por eso la palabra de Dios dice, ama la instrucción, ama las enseñanzas, espera en Dios, pide que te muestre su voluntad. Por eso en la actualidad vemos tantas separaciones, tantos divorcios. Porque como todos decían, ¿a poco un ángel va a bajar y te va a decir con quién te debes de casar? Y hasta se burlaban, ¿no? De esperar en el tiempo de Dios. Y mira, ahora todos los matrimonios son un cáncer. Y lamentablemente los matrimonios que son un cáncer y los peores a veces están dentro de las congregaciones cristianas. Lamentablemente. ¿Y saben por qué es lo peor dentro de las congregaciones? Porque conocían la palabra de Dios y menospreciaron el consejo de Dios. Si tú vas con los matrimonios que hay matrimonios que es tan visible que ya es un cáncer y tú vas y les dices, ¿tú sabías que tenías que esperar en la voluntad de Dios? Te dicen sí. ¿Sabías que tenías que pedirle a Dios para que te prepare una persona? Te dicen, sí lo sabía. Y le preguntas, ¿y por qué está tu matrimonio así? No te van a responder, pero la respuesta es, porque menospreciaron la palabra de Dios. Es triste, ¿no? A veces en las congregaciones, yo me tocó ver una persona que ya era novio, ya iban para la boda, y ya estando para la boda, según iban a orar apenas para ver si era la voluntad de Dios. Y así como que se supone que ya hasta hicieron planes de boda porque era la voluntad de Dios, no que ya estando cerca de la boda, ya que es que le estaban pidiendo a Dios, Señor, muéstranos si es tu voluntad. Cristianos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Dice la palabra de Dios que la gente buena, sus planes son buenos. O sea, siempre van a ir al bien sus planes. Pero los que viven en contra de la palabra de Dios, no te puedes confiar de ellos, de sus consejos, porque son de continuo al engaño. Y vamos a poner un ejemplo, hermanos. Si tú tienes un problema, volviendo a lo de los matrimonios, si tú tienes un problema en tu matrimonio, ¿con quién deberías de ir a pedir un consejo? A Dios. ¿A quién más? A la palabra de Dios. ¿A quién más? Una persona que esté buscando a Dios. Y sí, o sea, las respuestas están bien. Pero ¿a quién recurren los cristianos cuando tienen un problema familiar? A la tía. ¿A quién más? A la mamá. ¿A quién más? A los vecinos. Hermanos, a veces el cristiano es tan incongruente porque mira, tiene un problema familiar, supongamos entre los esposos, tienen un problema familiar
Y la esposa, en lugar de ir y pedir consejo a Dios, a su palabra, a algún otro hermano en la fe que se vea que está pues más firme en la palabra de Dios, va y le pide a una divorciada. ¿Qué le va? Dice la hermana, soluciones rápidas, ¿no? ¿Qué le va a decir la divorciada? Le va a decir, espera en Dios, sé paciente, sé perdonador. Le va a decir, déjalo, déjalo, hay otro esperándote, tú te mereces algo mejor. Sí, que te firme y te llevas todo, ¿no? Si tú tienes problemas, supongamos ahorita un problema muy común de las herencias, ¿no? ¿A quién le tienes que pedir consejo? ¿A Dios, a su palabra, a alguien que esté firme en la fe? Pero sorpresa, a veces hay problemas de herencia y van y le piden consejo a un ambicioso. ¿Qué les va a decir? Mete juicio, junta abogados y vas a ver, quítale todo, ¿no? Déjalos en la calle. Y hermanos, esto se supone que son características de los malvados, pero son características que tenemos los que nos llamamos cristianos, el pueblo de Dios, el pueblo que ama su palabra. Por eso dice aquí en Proverbios 12:5, mas los consejos de los impíos son engaño. Tú no te puedes fiar de los consejos de las personas y sobre todo los que no aman la palabra de Dios, porque sus consejos te van a llevar al mal. Y esto va unido al versículo 6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Esta te la voy a leer en otra versión que dice, en el versículo 7, las palabras y todo lo que pueden aconsejar los que viven en contra de la palabra de Dios, otra versión lo maneja que es una emboscada. O sea, cuando tú vas y le pides consejo a la peor persona, lo que te va a hacer, dice que es una emboscada, que al final tú vas a caer en una trampa. Y hermanos, esto se da mucho en los cristianos. Ahorita me acordaba de otro ejemplo. Habían unos jóvenes que tenían ganas de hacerse unos piercing y tatuajes, y en lugar de preguntar a alguien cimentado en la fe o recurrir a la palabra de Dios, fue a preguntarle a su amigo que tenía demasiadas perforaciones y lleno de tatuajes. ¿Tú qué opinas? ¿Me hago un tatuaje o no me hago un tatuaje? Como que si el que se hace tatuaje le iba a decir, no, la palabra de Dios dice que eso no debes hacer. Pero hermanos, así somos y a veces no sabemos si ya reírnos o enojarnos con nosotros mismos porque hacemos todo al revés. Versículo 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. En Nueva Traducción Viviente este versículo 7 dice, los perversos mueren y no dejan rastros, mientras que la familia de los justos permanece firme. Eso es lo que dice Nueva Traducción Viviente. Las familias de aquellos que aman la palabra de Dios, que viven de acuerdo a la palabra de Dios, al final dice que van a permanecer. Pero todos aquellos que desprecian, hacen su voluntad, viven como quieren, dice, un día van a morir y no va a haber memoria de ellos, no va a haber rastro. Y aquí, hermanos, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué quieres para los que vienen atrás de ti? ¿Que se acabe todo? ¿O que realmente todos los que queden, pero en firmeza, en seguridad? Y de aquí, hermanos, nos da una enseñanza la palabra de Dios, de que si nosotros lo amamos y lo buscamos, va a ser bendición para los que vienen atrás. Su casa, dice, va a permanecer. La casa de los justos permanecerá firme.
mas Dios trastornará, o sea que va a acabar con la casa de los impíos y no será más. ¿Qué es lo que queremos dejar a los que vienen atrás, hermanos? Y todo esto se relaciona con el versículo 1. El que ama la palabra de Dios, el que ama la instrucción que da ella, libra de muchas cosas. No tan solo él, sino su descendencia. Y hermanos, al estar estudiando la palabra de Dios, veíamos varios ejemplos, a la vez son graciosos, pero ya si los ponemos a analizar muy firmemente, son tristes. Porque como cristianos hacemos todo lo que hace el malvado. ¿Y cuál es el fin del malvado, hermanos? Domingo, ¿cuál es la consecuencia de aquellos que han menospreciado a Dios y su palabra? ¿No lo han adorado, no lo han buscado? ¿Sufrir en algún momento la ira de Dios? Pero hermanos, Dios en su misericordia es tan bueno. Es tan bueno porque si hoy tú y yo nos hemos dado cuenta que no hemos amado su palabra y la hemos menospreciado, la hemos pisoteado, hemos hecho lo que queremos, hoy Dios nos da la oportunidad de analizar todo eso y cambiar. Hoy Dios nos da la oportunidad de que tu vida y mi vida sea cambiada y transformada. Eso nos invita a la palabra de Dios, que nuestras vidas sean diferentes. ¿Qué es lo que quieres, hermano? Y si se han dado cuenta últimamente, en estos tiempos, en estos temas que hemos visto tanto domingos como los días viernes, Dios nos ha estado llevando a hacer un alto en nuestras vidas y fijarnos bien lo que estamos haciendo. Y hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios, porque nos podría dejar que vivamos como quieramos, que hagamos nuestra voluntad y al final sufrir las consecuencias. Pero Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros que nos está mirando y nos está diciendo: yo quiero algo diferente para tu vida. Como veíamos, podríamos seguir viviendo un cáncer, lo que decía el versículo donde habla que todo aquel matrimonio que no se sujeta a la voluntad de Dios al final viene a ser como un cáncer. Dios podría dejarnos en esa condición de que nuestras vidas por dentro se estén carcomiendo y sean un cáncer. Pero hoy Dios nos llama y nos dice: aquí está mi palabra. Tu vida puede ser diferente. Y hoy es tiempo, hermanos, de que tú y yo vengamos a la palabra de Dios y que le digamos: Señor, si hasta este día hemos hecho nuestra voluntad, hoy te damos gracias porque nos llamas. Y así como estás, te voy a invitar a que inclines tu rostro y empieces a decirle al Señor: gracias. Gracias porque estás viendo mi vida y que dice tu palabra que tus planes para cada uno de nosotros son de bien y no de mal. Tus planes son que cada uno de nosotros alcancemos tu favor. Y no tan solo los que estamos aquí, sino nuestras familias alcancen tu favor. Y por eso, Señor, aquí estamos en esta noche agradeciéndote. Hoy, al analizar la vida entre el justo y el malvado, te decimos: Señor, nuestra vida se parece tanto a la del malvado.
Y en este día, Señor, clamamos porque tú sigas haciendo misericordia. Sigas extendiendo tu mano sobre cada uno de nosotros. Dice tu palabra que el malvado, el injusto, un día se enfrentará a tu ira, a tu disciplina. Pero más sin en cambio, los que han amado tu palabra encontrarán el favor. Y nuestras fuerzas son pocas, Señor, pero queremos tu favor y misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos en esta noche y te adoramos, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo. Gracias, Señor. Sigue adorando a Dios, hermano, en tu lugar. Y si has tomado esa decisión de querer ir más allá con Él, te invito a que ministremos este canto hacia Dios, que dice que yo quiero más de ti, queremos habitar en tu presencia. Vamos a decirle que queremos más de Él. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú.
así como estamos, hermanos, vamos a orar por las ofrendas de esta noche. Dios mira el corazón. Que no hay mejor ofrenda que le podamos dar que nuestras alabanzas y nuestra obediencia. Pero vamos a orar esta noche por esas ofrendas. Señor, te damos gracias por estos momentos, Señor, porque tú has provisto, tú has mostrado en estos momentos de necesidad, Señor, que tú siempre eres fiel, Señor. Bendice a aquel hermano, Señor, que da de corazón. Bendice a aquel hermano que aún no tiene trabajo, Señor, con uno. Que tú, Señor, seas siempre el guía, Señor. Que nada falte en la casa de mis hermanos, Señor. Que siempre seas tú el principal proveedor. Si tú has dicho, Señor, mira las aves del cielo. Si ellas no se preocupan por qué van a comer, cuanto menos ustedes que son hijos de Dios. Bendícelas, Señor, a la persona que las administra, Señor. Que sean usadas de manera correctamente. Que sean usadas, Señor, para tu obra, Señor. No sean desviadas, Padre. Bendito eres tú, Señor. Pon tu mano sobre la iglesia, sobre los hermanos. Que sea siempre ese proveedor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Y lo que pasamos a las ofrendas, hermanos, ministrar este canto que se llama Nos mostraste nuestra condición. Que nos recuerda siempre de dónde nos sacó el Señor. Y que su Espíritu sea el que siempre nos recuerde esas palabras. Que nos mostraste nuestra condición. Cuán lejos vivíamos de ti, Señor, y quebrantados ante ti, que no sabremos qué decir. Ayúdanos, Señor, salvanos, consolador. Recuérdanos las palabras de Cristo, enséñanos qué debemos decir con tu poder, inmenso poder. Renuévanos, límpianos porque somos tu templo, fortalecidos en la comunión con tu poder, inmenso poder. Consolador, recuérdanos las palabras de Cristo, enséñanos qué debemos decir con tu poder, inmenso poder. Renuévanos, límpianos porque somos tu templo, fortalecidos en la comunión con tu poder, inmenso poder. Permaneciendo en ruego y oración, con alegría y sencillez de corazón, te alabamos, oh Señor, mereces toda adoración. Tú eres Dios, tú eres Dios, consolador. Recuérdanos las palabras de Cristo, enséñanos qué debemos decir con tu poder, inmenso poder. Renuévanos, límpianos porque somos tu templo, fortalecidos en la comunión con tu poder, inmenso poder. Consolador, recuérdanos las palabras de Cristo, enséñanos qué debemos decir con tu poder, inmenso poder. Renuévanos, límpianos porque somos tu templo,
juntos en la comunión con tu poder, inmenso poder. Les voy a invitar, hermanos, que así como estamos, vamos a darle gracias a Dios por estos momentos. Pero también, hermanos, si traes alguna necesidad, vamos a ponerla en las manos de Dios. Algunos hermanos están enfermos, otros les falta trabajo, otros problemas familiares. Sea cual sea la situación, vamos a poner todo en las manos de Dios. Nuestros hermanos de Mihuacán, que el Señor les dé una pronta recuperación y siga haciendo misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has reunido, Señor, para seguir derramando de tus misericordias. En tus manos, Señor, ponemos todas las necesidades que pueda haber. Tú conoces perfectamente todo, Señor. En tus manos están los matrimonios, los hogares. Señor, restaura y sana cada hogar. En tus manos están todos aquellos que están pasando enfermedades, todos aquellos que están atravesando dificultades. Señor, tú des de tu paz y de tu amor. Aquellos, Señor, que están pasando por problemas económicos, tú proveas, Señor, y seas el que sustenta nuestras vidas. Toda necesidad, Señor, la ponemos delante de ti. Toda enfermedad, toda dificultad, en tus manos la ponemos. Confiamos que tú eres poderoso y que tú estás en medio de nosotros. Escuchas la oración de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, y toma las necesidades de cada uno de mis hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, y que la bendición que tú has dado a cada corazón esté en buena tierra, del fruto que tú esperas y anhelas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. La honra y la gloria sea a ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nadie se vaya a retirar, por favor. Y el día domingo a las 11 los esperamos. Día domingo a las 11. Recuerda nuestro culto. Empezamos a las 10:30 la oración y a las 11 empieza los momentos de alabanza y adoración. Ay, también nuestro Salmo 23, hermanos. Y la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nadie se vaya a retirar, por favor.